Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas número 504, producido en voz sintética para fácil difusión. 1. Papa Francisco: el cristiano no usa horóscopos ni va a nigromantes. Fuente: Radio Vaticana. No sirven los horóscopos o los nigromantes para conocer el futuro. El verdadero cristiano no es el que se instala y permanece quieto, sino aquel que se fía de Dios y se deja guiar en un camino abierto a las sorpresas del Señor. Lo afirmó el Santo Padre en su homilía de la misa matutina celebrada el pasado 26 de junio en la capilla de la Casa de Santa Marta, según informa María Fernanda Bernasconi en Radio Vaticana. El cristiano, detenido, no es un cristiano verdadero. El Papa invitó a no permanecer estáticos, a no instalarse demasiado, a la vez que exhortó a confiar en Dios y seguirlo. Inspirándose en la primera lectura del día, tomada del libro del Génesis, Francisco reflexionó sobre la figura de Abraham, en quien, explicó, existe el estilo de la vida cristiana, nuestro estilo como pueblo, basado en 3 dimensiones: el despojo, la promesa, y la bendición. Y recordó que el Señor exhortó a Abraham a irse de su país, de su patria, de la casa de su padre. Ser cristiano lleva siempre esta dimensión de despojo que encuentra su plenitud en el despojo de Jesús en la cruz. Siempre hay un vete, deja, para dar el primer paso, deja y vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Si hacemos un poco de memoria veríamos que en los evangelios la vocación de los discípulos es un vete, deja, y ven. También en los profetas, no. Pensemos en Eliseo, trabajando la tierra, deja y ven, pero al menos permíteme saludar a mis padres, pero, ve y vuelve. Deja y ven. Los cristianos, añadió el obispo de Roma, deben tener la capacidad de ser despojados, de lo contrario no son cristianos auténticos, como no lo son quienes no se dejan despojar y crucificar con Jesús. Abraham obedeció por la fe, partiendo hacia una tierra que iba a recibir en herencia, pero sin conocer un destino preciso. El cristiano no tiene un horóscopo para ver el futuro, no va a ver al nigromante que tiene una esfera de cristal, y quiere que le lea la mano, no sabe a dónde va guiado. Y esto es como una primera dimensión de nuestra vida cristiana, despojarse. Pero, ¿despojarse para qué? Para una ascesis firme. No, para ir hacia una promesa. Y esta es la segunda. Nosotros somos hombres y mujeres que caminamos hacia una promesa, hacia un encuentro, hacia algo, una tierra, dice Abraham, que debemos recibir en herencia. Nota de la RIS, observemos que el Papa utiliza un término muy concreto, tal como puede verse en el original italiano, nigromante, que en castellano se traduce exactamente por nigromante, es decir, persona que ejerce la nigromancia. ¿Y qué es nigromancia? Según la RAE, 2 acepciones: 1. Adivinación mediante la invocación a los muertos. 2. Magia negra o diabólica. Así que conviene dejar el término así, y no traducir por adivino, como se ha hecho en muchos lugares de Internet. Y sin embargo, subrayó Francisco, Abraham no construye una casa, sino que planta una tienda, para indicar que está en camino y que se fía de Dios. De modo que construye un altar, para adorar al Señor. Después, sigue caminando, está siempre en camino. El camino comienza todos los días por la mañana, el camino de encomendarse al Señor, el camino abierto a las sorpresas del Señor, tantas veces no buenas, tantas veces graves, pensemos en una enfermedad, en una muerte, pero abierto, porque yo sé que tú me llevarás a un lugar seguro, a una tierra que tú has preparado para mí, es decir, el hombre en camino, el hombre que vive en una tienda espiritual. Nuestra alma, cuando se acomoda demasiado, se instala demasiado, pierde esta dimensión de ir hacia la promesa y, en lugar de caminar hacia la promesa, lleva la promesa y posee la promesa. Y esto no es propiamente cristiano. En esta semilla del inicio de nuestra familia cristiana, dijo el Papa al concluir, sobresale otra característica, la de la bendición. Sí, porque el cristiano es un hombre, una mujer que bendice. O sea, dice bien de Dios y dice bien de los demás, y se hace bendecir por Dios y por los demás para ir adelante. Este es el esquema de nuestra vida cristiana, porque todos, también, los laicos, debemos bendecir a los demás, decir bien de los demás y decir bien a Dios de los demás.
Con frecuencia, terminó diciendo el pontífice, estamos acostumbrados a no decir bien del prójimo cuando, explicó, la lengua se mueve un poco como quiere, en lugar de seguir el mandamiento que Dios encomienda a nuestro padre, Abraham, como síntesis de la vida, a saber, el de caminar, dejarse, despojar, por el Señor, fiarse de sus promesas y ser irreprensibles, puesto que, en el fondo, la vida cristiana es tan sencilla. 2. Un nuevo libro cuenta la verdad sobre los mormones. Fuente, Infocatólica. Hace unas semanas la editorial digital Reasons publicaba el libro El árbol masónico. Trastienda y escaparate del nuevo orden mundial, del sacerdote Manuel Guerra Gómez, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, tal como informábamos en el número anterior de Informes. Ahora, la misma editorial ofrece un libro igualmente interesante, titulado Los Mormones. ¿De verdad sabes quiénes son?, escrito por Vicente Jara, también miembro de la RIES, y Jorge Núñez Pascual. Todos los especialistas y personas interesadas en conocer lo que es el mormonismo sabían que era necesario disponer de una obra actualizada y competente sobre los mormones en lengua castellana, pero lo que aquí tenemos es mucho más que eso, pues quizás estemos ante una de las mejores obras sobre este grupo que jamás se hayan escrito. La obra en papel tiene un total de 305 páginas, en una esmerada edición con fotografías y gráficos a color, y en su versión digital además hace uso de todas las potencialidades digitales de los hipervínculos, con cientos de enlaces a material en Internet, ya sean libros, artículos, audios, videos, convirtiendo la obra en la puerta de entrada al mejor material existente en toda la red de Internet sobre el mormonismo. Ya es posible pedir el libro, en papel, 16 €, directamente a la Secretaría para España de la RIES, en el siguiente correo electrónico, ries.secor@gmail.com. Para adquirir la versión digital, e-book, 8 €, hay que contactar con la editorial digital Reasons. También se acaba de crear una página de Facebook sobre esta obra. Unas palabras introductorias. Condicen los autores en el prólogo, ¿conoces a los mormones? Sí, eran mormones aquel par de jóvenes que llamaron a tu casa o te pararon por la calle, muy educados, vestidos con elegancia, con unas tarjetas identificativas con el título de elder para ellos, o de hermana para ellas, hablando con un simpático acento inglés y con el deseo de transmitirte un importante mensaje sobre Jesucristo o sobre el cristianismo. De hecho, son los llamados misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en su mayoría provenientes de los Estados Unidos, de ahí esa forma de hablar tan característica, aunque también vienen de otros muchos países, incluso con frecuencia de Latinoamérica o de España. Si no conoces a ningún miembro de esta iglesia o no has tenido la ocasión de hablar con alguno de ellos, no te preocupes. En este libro tendrás la oportunidad de conocer al grupo al que pertenecen en profundidad. Sirva esta ocasión para manifestar nuestro respeto y afecto a todos los mormones que creen y practican su fe con honestidad y sinceridad. A través de la lectura de esta obra puedes aprender mucho más acerca del grupo al que pertenecen. También eres bienvenido a leer este libro si eres mormón. En ese caso queremos que comprendas que no pretendemos ofenderte con el mismo, sino ofrecer a nuestros lectores la mejor información que nos ha sido posible reunir. Una información que en ocasiones no está disponible ni siquiera para sus propios miembros, tal vez desconozcas muchos de los datos que presentamos, mucho menos para los que no conocen previamente a esta iglesia y están interesados en unirse a ella. Te invitamos a leerlo, creemos que el resultado te impresionará. Los autores. El libro está escrito por dos autores. El primero de ellos Vicente Jara Vera, miembro laico de la Orden de Predicadores Dominicos. Doctor ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, trabaja en este centro como investigador en ciberseguridad y criptografía. Es además bachiller en teología por la Universidad Pontificia Comillas. Es miembro del SAES, Servicio de Atención y Estudio del Sectarismo, del Centro Ecuménico de Madrid, y además miembro fundador de la RIES. Con casi 30 años de experiencia en el campo de las sectas, ámbito en el que ha dado multitud de conferencias y cursos en sus diferentes temáticas, también sobre los mormones, es también escritor de multitud de artículos en Internet en varios portales y páginas web.
Escritor colaborador del libro Esoterismo, Sectas, Nueva Era. 50 preguntas y respuestas, editado por la RIES. Jara también es actualmente el director del programa Conoce las Sectas de Radio María España. Profesor de la asignatura Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos de la Universidad Internacional Domún y de la Orden de Predicadores. El segundo autor es Jorge Núñez Pascual, ingeniero informático y licenciado en matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Desempeña su labor profesional como desarrollador de software y está involucrado en la enseñanza y el fomento de la cultura matemática. Es un estudioso de los movimientos religiosos y los fenómenos sectarios. En concreto, se muestra interesado por el mundo de los mormones y del mormonismo, que lleva estudiando en profundidad desde hace años, especializándose así en su conocimiento. Índice 1. Historia del mormonismo. El fundador y los inicios. 1,1. Joseph Smith, infancia y primera visión. 1,2. Joseph Smith, juventud y formación del grupo religioso. 1,3. Las tablas de oro y la piedra mágica. 1,4. El inicio de la congregación y la posterior iglesia. 1,5. Muerte de Joseph Smith. 1,6. Los siguientes líderes. 2. Estructura y actualidad. 2,1. La jerarquía dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o Mormones. 2,2. Subdivisiones dentro del mormonismo. 2,3. Estadísticas actuales. 2,4. Mormones famosos. 2,5. ¿Cuáles son sus métodos de propagación? Misioneros y formas de proselitismo. 3. Creencias fundamentales. 3,1. Libros principales o sagrados. 3,2. El Libro de Mormón. 3,3. Biblia en la edición IJSUD. 3,4. Los otros libros sagrados. 3,5. El lugar de la Biblia cristiana en las creencias mormonas. 3,6. La idea de Dios, monoteísmo y politeísmo. 3,7. La idea de Jesucristo. 3,8. El Espíritu Santo. 3,9. El plan de salvación. 3,10. La gran apostasía y la restauración. 3,11. Revelación abierta. 3,12. El sacerdocio mormón. 3,13. La redención, que ocurre al morir. 3,14. Otras creencias. 4. Rituales y vida mormona. 4,1. Prácticas rituales. 4,2. El templo mormón y sus rituales. 4,3. La masonería y su influjo en el mormonismo. 4,4. Bautismo de vivos y muertos. 4,5. El día a día del mormón. Aspectos éticos. 4,6. La poligamia. 5. Conclusiones. 5,1. Porque los mormones son una secta, aunque se declaren iglesia. 5,2. Porque hay que tener cuidado con los mormones. 5,3. Cómo actuar frente a ellos. 5,4. Cómo ayudarles a ver la verdad. 6. Referencias. Ficha técnica de la obra. Título: Los mormones. ¿De verdad sabes quiénes son? Autor: Vicente Jara Vera y Jorge Núñez Pascual. 3. ¿Pueden rezar los cristianos utilizando las posturas y técnicas del yoga? Fuente: Aletheia. La parte técnica, las posturas corporales, el uso de la respiración, la armonización y la eliminación de imaginaciones y fantasías, se puede usar siempre que el resto oriental budista hinduista no se tome. Este es el resumen de la respuesta que da a la cuestión que encabeza este artículo Vicente Jara, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES. Lo reproducimos a continuación, tal como ha sido publicado por Aletheia. A raíz de recientes declaraciones episcopales de España y la India, abordamos el delicado tema de poder o no usar las técnicas del yoga por parte de cristianos habiendo previamente despojado a estas de su sentido religioso hinduista o budista. La dificultad del tema deberá llevarnos a confrontarlo con las declaraciones de la Congregación de Doctrina de la Fe de 1989. Tras el análisis que realizaremos, la conclusión es que si bien es posible, las condiciones para ello son lo suficientemente exigentes como para limitar el descontrolado uso que se está haciendo por parte de muchos fieles dentro del cristianismo.
Es por ello que ofreceremos algunas indicaciones y una nueva solución ante estas circunstancias. Aclaraciones del obispo de Ávila, España, sobre el yoga. El pasado mes de abril de 2017, Jesús García Burillo, obispo de la diócesis de Ávila, España, localización fundamental del misticismo cristiano, en especial por la figura de Santa Teresa de Jesús, dirigía unas palabras primeramente a los miembros católicos de su diócesis, y secundariamente al resto del mundo. Este es un dato de contexto que no debemos olvidar al considerar las palabras de los obispos. Decía el obispo de Ávila que hoy en día muchos cristianos se preguntan si ciertas prácticas orientales como el yoga son compatibles con la fe cristiana y si son un método válido de oración. Explicando el sentido del yoga, dijo que su intención es someter las potencias del cuerpo y del alma y a conducir la mente a la tranquilidad absoluta interior y al éxtasis, llegando a la unión con el universo o con la divinidad Brahma, Shiva, Vishnu. Es claro que este aspecto no es cristiano. En otro momento el texto recoge que el alma se halla en un mundo nuevo, encuentra un estado de tranquilidad y de paz que el yoga considera como el último fin y la felicidad del hombre. Si bien este lenguaje puede parecer similar al empleado por los cristianos, el sentido de paz y tranquilidad del budismo o del hinduismo son diferentes a la paz que ofrece Jesucristo resucitado o la felicidad que se vive en la religión cristiana. De ahí que no se deban confundir sus contenidos semánticos. Decía el obispo de Ávila que los practicantes del yoga añaden una preparación física por medio de posturas corporales a veces difíciles, resistencia, tenacidad, armonización del sistema nervioso, dominio de la respiración, además, una preparación psíquica descargando todas las imaginaciones y fantasías inútiles. Y añadía con rotundidad, pero estas técnicas o caminos de espiritualidad no pertenecen a la mística cristiana. La mística cristiana, con sus diferentes escuelas carmelitas, dominicos, jesuitas, franciscanos, se caracteriza por el influjo habitual de los dones del Espíritu Santo en la vida del cristiano. La mística cristiana, por tanto, tiene lugar siempre por influjo del Espíritu Santo, aunque prisáis de la colaboración humana, y se experimenta especialmente en la oración contemplativa, pero también en las tareas diarias del cristiano, incluso en las más difíciles. A diferencia de las anteriores, las características de la mística cristiana son, la iniciativa viene de Dios, es una gracia, aunque sea precisa la libertad humana, meditación amorosa de los misterios divinos, experiencia de Dios porque se tiene conciencia de estar en contacto inmediato con Dios aunque este estado no sea siempre consolador, como en la noche oscura de San Juan de la Cruz, la oración, diálogo personal, íntimo y profundo entre el hombre y Dios, la caridad porque toda oración contemplativa remite al amor al prójimo. Y la ortodoxia, porque la vida mística cristiana está en plena conformidad con el magisterio de la Iglesia, tanto en la dogmática como en la moral. En definitiva, la distinción es clara como dice el obispo, existen grandes diferencias existentes entre una y otra, y no podemos olvidar la naturaleza diferente que se da entre ellas. Es por ello que el obispo de Ávila, conociendo magistralmente la oración cristiana dirá que, la mística de los santos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz y otros muchos santos contemplativos, como conocemos muy bien en Ávila, es modelo de mística cristiana, conviene distinguir claramente entre una y otra. La parte del texto más necesitada de aclaración. En la misma carta diocesana, el obispo de Ávila, tal y como arriba recogimos, hacía referencia a las posturas corporales, el uso de la respiración, la armonización y la eliminación de imaginaciones y fantasías. Sobre esto añade la carta, técnicas que son muy respetables y que pueden hacer bien a las personas que las practican, incluso a cristianos que ejercen alguna de las técnicas propuestas sin compartir necesariamente el objeto final y manteniendo la fe en Dios Padre y la primacía del Espíritu Santo. En definitiva, el obispo está afirmando que la parte técnica, por ejemplo las posturas del yoga, se puede usar, siempre que el resto oriental budista hinduista no se tome. Es decir, que al mismo tiempo que se ha dicho que esta práctica no es cristiana, se afirma que las posturas, la técnica corporal, el modo de sentarse, de colocar la espalda, la relajación y la respiración acompasada, etc., se pueden usar siempre que sea oración a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la gracia de Dios, en la tradición eclesial, en fidelidad al magisterio.
Personalmente creo que esta es la parte más difícil del texto del obispo Jesús García Burillo, y mantiene a algunos cristianos en la duda y la incertidumbre, por eso queremos ofrecerles algunas aclaraciones. Las preguntas que nos surgen son, ¿pero el usar esas posturas y posiciones del yoga no crea confusión? No es introducir hinduismo y budismo solapadamente. Se pueden separar las posturas del yoga, nacidas dentro de la corriente oriental asiática, de lo meramente técnico o postural. No van unidas y no se pueden desgajar porque en Oriente está todo unido siempre, lo postural, la respiración, el silenciamiento, etc., con lo que ya es religiosidad. Antes de responder mencionemos las palabras también recientes de otros obispos. Aclaraciones del Episcopado Católico Ciro, Malabar de la India sobre el yoga. También en enero de este año 2017 los obispos de la Iglesia Católica Ciro, Malabar de la India hablando para cristianos católicos que viven en la India hicieron algunas declaraciones. Y de nuevo hay que interpretar en su contexto, ya que no podemos olvidar el lugar del que provienen y en el que han sido hechas, la cuna del hinduismo y del budismo, un país impregnado de estas religiones, en el que muchos niños de manera obligatoria en las escuelas reciben formación de yoga. Esto lleva a que las orientaciones que aquí se den sean diferentes a las que puedan darse para católicos en Ávila, en España, o en otro país de Occidente. Si bien esto no altera el que se trate de un episcopado en comunión con la fe católica. Analicemos algunas afirmaciones de lo dicho por los obispos de la Iglesia Católica Ciro, Malabar de la India. El yoga es una práctica útil y benéfica para el cuerpo y la mente, pero no va confundida con la espiritualidad. El yoga no es el medio para alcanzar el contacto con lo divino, si bien este pueda contribuir a la salud física y mental. Debe ser considerada como un ejercicio físico, una postura para concentrarse o meditar. La experiencia de la divinidad no sucede a través de una particular postura. Los obispos no consideran al yoga como un camino místico o esotérico para la vida espiritual. El Dios en el cual creemos es un Dios personal. Dios no es alguien que puede ser alcanzado a través de una particular posición del cuerpo. No es correcto pensar que la experiencia de Dios y el encuentro personal con el Señor sean posibles a través del yoga. Son, como vemos, declaraciones en total consonancia con las precedentes del obispo de Ávila. Pero lo que aquí nos interesa es ver si sobre el aspecto más controvertido antes mencionado se dijo algo. Y nos referimos al uso de estas técnicas por parte de católicos. Sobre este tema el padre Paul Telakat, portavoz del sínodo, dijo lo siguiente: el yoga indio es un método aceptable y útil para la concentración, la meditación y el bienestar holístico del cuerpo y de la mente. Este sacerdote, portavoz del sínodo, es practicante de las posturas del yoga, él mismo es indio, si bien es rotundo al afirmar que el yoga no es una escala, un camino trascendental hacia lo divino. Este dato creemos que es fundamental, por venir de quien proviene. Porque no es lo mismo ser sacerdote, disponer de una fuerte formación cristiana, vivir en fidelidad al magisterio y la tradición eclesial, haber nacido en el seno de un país como la India, formado en dicho contexto, y habiendo sido capaz de depurar todo el yoga de lo religioso hinduista y budista, usarlo como forma de sentarse, de colocar el cuerpo, de relajarse, pero nada más, no es la misma situación que se daría en un occidental nacido en Europa o América y que vive sin un contexto asiático religioso. Y con esto dicho, vamos a aclarar un poco mejor este aspecto. Aclaraciones de la Congregación de Doctrina de la Fe. El mejor documento sobre el yoga es el del año 1989, documento firmado por Joseph Ratzinger, el cual es una carta a los obispos de toda la Iglesia sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Este documento es el marco de referencia a la hora de matizar o aclarar todo lo anteriormente relatado. El documento fue firmado el 15 de octubre de 1989, fiesta de Santa Teresa de Jesús, o de Ávila, por el cardenal Joseph Ratzinger. Entre otros aspectos, este documento afirma, la oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana, en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura. Por eso se configura, propiamente hablando, como un diálogo personal, íntimo y profundo, entre el hombre y Dios.
La oración cristiana expresa, pues, la comunión de las criaturas redimidas con la vida íntima de las personas trinitarias. En esta comunión, que se funda en el bautismo y en la Eucaristía, fuente y culmen de la vida de Iglesia, se encuentra contenida una actitud de conversión, un éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios. La oración cristiana es siempre auténticamente personal, individual y al mismo tiempo comunitaria, rehuye técnicas impersonales o centradas en el yo capaces de producir automatismos en los cuales, quien la realiza, queda prisionero de un espiritualismo intimista, incapaz de una apertura libre al Dios trascendente. En la Iglesia, la búsqueda legítima de nuevos métodos de meditación deberá siempre tener presente que el encuentro de dos libertades, la infinita de Dios con la finita del hombre, es esencial para una oración auténticamente cristiana. Posteriormente, al tratar de la oración cristiana, el documento menciona las oraciones bíblicas, en especial los Salmos, las oraciones del Nuevo Testamento, y el mismo Padre Nuestro, la oración que el mismo Jesucristo recomendó para tratar y hablar con Dios Padre. Dice la carta que la oración debe enraizarse en la vida, palabras y obras de Jesucristo, en su pasión y resurrección, dirigirse a la Trinidad, vitalizarse en los sacramentos, en la caridad y en la comunidad eclesial. Además de alertar ante el desprecio del cuerpo, como ocurre en Oriente, y recordar que el cristianismo lo considera bueno por ser creación divina, llama la atención en que no se puede pensar que dominamos a Dios practicando técnicas, ni el fin ha de ser la búsqueda de sentimientos coloridos y regustos emotivos. Es también crítico con la idea de pensar en Dios como algo en lo que me sumerjo y me identifico o pierdo mi identidad, tan es así que afirma que incluso en Dios existe diferenciación, porque la misma Trinidad, siendo un solo Dios, tiene tres personas distintas. Es por ello que es un rasgo de la bondad de Dios el que las personas seamos criaturas distintas y mantengamos por siempre nuestra unicidad y diferenciación, incluso en la vida de la gracia y en el reino de los cielos. El documento de doctrina de la fe en toda su extensión indica la coherencia y concordancia de todo lo anteriormente recogido por parte de los obispados mencionados arriba. Si buscamos si esta carta de 1989 recoge algo sobre el uso de las técnicas, en tanto técnicas, del yoga, nos encontramos que sí hace algunas afirmaciones. Decía el documento, siguiendo las cartas neo-testamentarias de Pablo y Santiago, que la Iglesia no puede rechazar lo que haya de bueno en otros lugares, en otras culturas, en otras religiones. Y dice que, la Iglesia Católica nada rechaza de lo que, en estas religiones, hay de verdadero y santo, citando el Concilio Vaticano II. Sigue diciendo que, se podrá tomar de ellas lo que tienen de útil, a condición de mantener la concepción cristiana de la oración. Y menciona que es algo que la Iglesia ya hizo desde sus primeros siglos. Así afirma que solo de esta forma, lo que se tome, esos fragmentos podrán ser reformados y asumidos. Es decir, se tomarán pequeños trozos, fragmentos, que deberán ser asumidos tras ser reformados. Ilumina estas palabras con varios ejemplos. Así, dice esta carta que ya en Oriente, antes del cristianismo, se hablaba de purificación, iluminación y unión con la divinidad, pero que estos tres estadios fueron dentro del cristianismo reformulados. Así, sigue diciendo, en el cristianismo la purificación tiene que ver con la conversión a Jesucristo desde el pecado, y por la gracia de Cristo, la iluminación es sobre todo la iluminación recibida en el bautismo. Finalmente, la unión es una gracia que confiere Dios y la recibimos en especial por la comunión en la misa en estado de gracia. Como vemos, esta terminología triple alcanza en el cristianismo la plenitud que no tenía previamente. Otro ejemplo explicativo que ofrece el documento es la oración ligada a la respiración de los padres el desierto, la llamada oración del corazón, la repetición continuada y constante al ritmo cardíaco, respiratorio de la oración bíblica, Jesús, ten piedad de mí que soy un pecador. Una oración que usa de la respiración pero que es oración netamente cristiana. No niega el texto firmado por el entonces cardenal Joseph Ratzinger que las técnicas ayudan, la posición y la actitud del cuerpo no dejan de tener influencia sobre el recogimiento y la disposición del espíritu, reconociendo al mismo tiempo su valor relativo. Y avanzando, tenemos las siguientes afirmaciones. Actualmente algunos recurren a tales métodos por motivos terapéuticos, y menciona la calma interior, y el equilibrio psíquico.
Pero afirma también que este aspecto psicológico no será considerado en la presente carta, que más bien desea mostrar las implicaciones teológicas y espirituales de la cuestión. También dice que auténticas prácticas de meditación provenientes del Oriente cristiano y de las grandes religiones no cristianas puedan constituir un medio adecuado para ayudar a la persona que hace oración a estar interiormente distendida delante de Dios, aunque le urjan las solicitaciones exteriores. En definitiva, los documentos de los obispos de Ávila en España, y de la India, están en perfecta sintonía con el documento marco, la Carta de 1989 de Doctrina de la Fe, válida para toda la Iglesia. Conclusiones finales. Es claro y no cabe duda alguna de que la religiosidad hinduista y budista del yoga se opone y difiere profundamente del cristianismo en multitud de aspectos. Hay que decir que las posturas del yoga tienen un profundo significado religioso en sus religiones hinduista y budista. En Oriente, al contrario que en Occidente, existe una completa unidad entre forma y fondo, entre posturas, respiración y técnicas, y su significado, por lo que diferenciar unas de otras es muy complicado desde el punto de vista de aquellas religiones y cosmovisiones. La Iglesia es capaz desde el discernimiento asistido por el Espíritu Santo distinguir unas de otras y despojar las posturas del yoga, o al menos algunos de sus elementos técnicos, de su sentido religioso original. Refiriéndonos a las posturas del yoga y sus técnicas, en tanto técnicas, depuradas de los elementos religiosos, podrían ser asumidas, al menos como fragmentos pequeños, tras ser reformados. Este discernimiento debe hacerse por personas muy capaces y expertas, en obediencia a la Iglesia y su tradición y magisterio. Con lo dicho, reflexionemos en contrario con el siguiente ejemplo: ¿les parecería bien a los cristianos que los hinduistas hicieran la señal de la Santa Cruz pero despojado del sentido cristiano y en lugar de decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hicieran los mismos signos con la mano diciendo, en el nombre de Brahma, Vishnu y Shiva? Por lo dicho, podría despojarse a esta serie de movimientos del sentido cristiano, y los hinduistas podrían darle un significado religioso propio. Pero creo que llevaría a la confusión para los creyentes hindúes, y además los cristianos nos sentiríamos mancillados y hasta insultados por despojar una serie de movimientos netamente nuestros mencionando dioses del hinduismo. Otros ejemplos en la misma dirección podrían ponerse. Personalmente creo que el yoga está creando mucha confusión entre los cristianos, está llevando al sincretismo y suele ser practicado por muchas personas sin la adecuada formación cristiana y sin cumplir los requisitos de fidelidad eclesial mencionados, personas muchas veces sin una vivencia habitual sacramental, con un cristianismo en ocasiones vivido por libre y sin las orientaciones de un director espiritual que les ayudara a una correcta orientación. Hay que ser precavidos y tener cuidado de tomar elementos fundamentales como las posiciones del yoga, puramente orientales y religiosas, y que pueden generar confusión entre los cristianos. En el caso de expertos, siempre escasos, es posible una utilización en las condiciones dichas tal y como el ejemplo del portavoz indio reflejó en sus palabras y experiencia propia. Por otro lado, ¿acaso no es posible buscar otras técnicas neutras de relajación, de distensión de músculos, de articulaciones para poder rezar los cristianos? ¿Acaso no tenemos otras tradiciones de posturas, y que no son orientales? Y si no las tenemos o buscamos otras, ¿no sería posible por expertos en gimnasia buscar métodos, incluso mejores, de relajación que ayuden a la serenidad corporal? Sin duda que sí, y sin que tengan nada que ver con el yoga. Porque si lo único que se puede adoptar del yoga es lo postural, los ritmos respiratorios, etc., especialistas en gimnasia, en atletismo, en anatomía y ejercicios fisioterapéuticos podrían encontrar métodos neutros que pudieran usarse, además de recuperar los que las tradiciones cristianas ya tienen y han practicado durante siglos. 4. La joven española captada por un líder sectario peruano asegura estar con él libremente. Fuente: varios medios. Continúan publicándose en España noticias relativas a la captación de una joven por parte de un gurú sectario peruano. Recogemos a continuación algunas de las últimas informaciones tomadas de varios medios de comunicación. La complejidad del caso.
La policía española recibe al año miles de denuncias sobre personas que han sido atraídas por algún tipo de secta. Pero las que más preocupan son aquellas que se dirigen a jóvenes captadas por redes sociales, y cuya huida del domicilio implica un traslado a otro país. Hay constancia de una docena de casos similares al de la española Patricia Aguilar, tal como informa El Confidencial Digital. Se hace llamar Príncipe Gurdjieff, autodeclarado uno de los 7 reyes creadores de la secta Gnosis. Un semidios que sobrevivirá a un apocalipsis próximo y a quien, de forma divina, se le ha encargado que repueble la tierra con un harén de elegidas. En realidad se llama Félix Steven Manrique, un hombre de nacionalidad peruana de 34 años con residencia en Lima, donde comparte una vivienda con otras 8 chicas a las que ha captado previamente. Entre ellas se encuentra Patricia Aguilar, una joven de 18 años que desapareció de su casa en Elche hace ya 6 meses. Conoció a Félix Steven a través de las redes sociales, donde gestionaba varios perfiles falsos, y programó en secreto su viaje. La familia de Patricia ha denunciado su situación a las autoridades españolas, que están en contacto con el gobierno peruano. Sin embargo, explican fuentes policiales expertas en la investigación de estos asuntos, la complejidad legal de estos casos hace muy difícil poder traer de vuelta a la joven. Una vez que salen de España, prácticamente no se puede hacer nada, explican. Además, aseguran, el caso se complica aún más cuando la joven, a la que se le ha sometido previamente a un lavado de cerebro, admite que lo ha hecho de forma voluntaria. El Confidencial Digital se hacía eco en exclusiva hace unos días de un vídeo en el que Patricia aseguraba estar en sus plenas facultades mentales, que había contactado y pasado pruebas del consulado español para demostrarlo, y pedía además amparo a Podemos y Pablo Iglesias para que la defendiesen ante los medios españoles. Si es mayor de edad, muestra que sus actos son voluntarios y no está en España, es muy complejo traer de vuelta a la persona, explican fuentes policiales. Sin embargo, afirman, lo mejor que se puede hacer es crear revuelo mediático, ya que este tipo de personas, el falso Mesías, huyen de los focos. Es probable que acabe renunciado o expulsando a la chica de su entorno para evitar el seguimiento. Más aún cuando su labor de captación se realiza en redes sociales, explican. Otros casos semejantes. En España existen actualmente entre 200 y 300 sectas activas, según informa este medio. El número, aseguran fuentes policiales, no es exacto, porque cambian a menudo de denominación, se escinden, se unen y algunas son fugaces. Alrededor de 500.000 de españoles están bajo la influencia de estos grupos coercitivos de manipulación de las personas tal y como son denominadas de cara a una investigación. La crisis económica, el auge de ciertas tendencias New Age, a las que recurren para camuflar su apariencia, y la penetración de las redes sociales han facilitado el trabajo a los captadores, incluso si se encuentran en el extranjero. Hay registrados una docena de casos muy similares a los de Patricia, de personas a las que se les capta por redes sociales, Facebook principalmente, y se las convence para unirse a la secta, explican. Interpol los sigue de cerca. En todos esos casos hay puntos coincidentes, las víctimas suelen retirar todo el dinero que tienen a mano para organizar el viaje, en el caso de Patricia sustrajo unos 6.000 euros al negocio familiar, e irse a otro país. Principalmente en Latinoamérica, donde la legislación sobre sectas hace muy compleja la labor policial. En esos países, Perú en el caso de Patricia, los autoproclamados mesías suelen regentar algún tipo de negocio relacionado con terapias alternativas de sanación o grupos de psicología alternativa. En el caso de Félix Steven Manrique, tal y como ha podido constatar SD, su actividad se encuentra registrada oficialmente por el gobierno peruano. Su nombre figura unido a 2 empresas dadas de alta en el año 2010, Psicología Aplicada de la Aurora Dorada y presidente de la Asociación de Corazón Compasivo. Las 2 se encuentran activas. La joven asegura ser libre. Me fui por mi propia voluntad. Así de tajante zanja la española Patricia Aguilar las especulaciones sobre si su abandono del domicilio familiar el pasado mes de enero se debió a la captación de una secta o fue una acción al margen de impulsos externos.
Así lo ha hecho saber en una entrevista telefónica concedida a El programa de Ana Rosa, de Telecinco, donde la joven de 18 años ha enfatizado que se fue de casa, voluntariamente, y sola. No viajé con nadie, ha dicho. Lo cuenta El Confidencial. Patricia, ¿tú te vas de tu casa porque tienes problemas?, le ha preguntado Ana Rosa Quintana ante las cámaras de televisión. Es uno de los motivos, ha respondido la joven, haciendo mucho hincapié en la palabra uno, dejando claro que no le gustaba gastar saliva, innecesariamente, volviendo a confirmar lo que ya había comunicado en un diálogo previo con un periodista de Telecinco. Patricia aseguró: había problemas en mi casa y cuando yo me puse en contacto con mi familia, se los mencioné e hicieron oídos sordos. Hablando por teléfono frente a un ordenador que captaba sus movimientos, Patricia relató cuáles eran los problemas familiares por los que se fue de casa. El otro día estuve hablando con mi padre y le dije que desde los 14 años yo ya pensaba irme. Son problemas familiares que voy a decir en un resumen. Yo me crié con mis abuelos y mi tío era mi autoridad paterna. Yo incluso le llamaba papá. Ellos me criaron bastante y mi padre nunca estaba en casa. Mi madre sufre de ludopatía y pasa como 11 horas en el ordenador jugando. Estas son las bases, aseveró. Se desvincula de cualquier secta. La familia de Patricia cree que la joven podría haber sido captada por una secta latinoamericana llamada Gnosis, pues, antes de su partida compró muchos productos esotéricos. Sin embargo, tal y como publicó el diario 20 Minutos, desde Gnosis aseguran no conocer a Patricia. Muchas de estas personas suelen estar mal y luego nos achacan sus problemas a nosotros. No la conocemos, aquí no ha venido, publicó el citado medio de comunicación después de haberse puesto en contacto con ellos. Respecto a esta vinculación, Patricia también ha querido dejar clara su postura ante las cámaras de El programa de Ana Rosa. Yo no tengo absolutamente nada que ver con Gnosis, ni con ningún tipo de forma religiosa, ni secta, ni nada así, y por eso, desde su nueva ubicación en Perú pide a su familia que retire los carteles de búsqueda y les pide dinero, a cambio de acudir a la embajada. Entre las pertenencias personales que Patricia dejó en Elche, donde residía, se encontró una lista con los requisitos para contraer matrimonio en Perú e incluso en algunas de las comunicaciones de la joven con su familia se habla de un supuesto yerno. Sobre su reaparición supuestamente drogada en Chile, Patricia Aguilar contrapregunta cuestionando cómo se hubieran encontrado los asistentes al plató después de haber hecho un vuelo de 8 horas y haber pasado otras 6 o 7 en las estancias del aeropuerto de México. De México voló a Chile en un trayecto de otras 9 horas más o menos, y en todo este tiempo no descansó, comió ni bebió más que lo que le dieron en la aeronave. No iba drogada, iba muerta de cansancio. ¿Cómo estarían ustedes después de viajar más de 24 horas? No me dieron ni un vaso de agua. Me trataron peor que a un animal. En plató, su padre y su prima escuchaban sus palabras sin poder interactuar con la joven. Ella no quiere hablar con ellos. Según informa Telecinco, Patricia ha accedido a mandar un mensaje a sus familiares, aunque había concertado no mantener ningún tipo de conversación directa con los mismos durante la entrevista. No quiero hablar con ellos, estoy bastante resentida, ha dicho, y sin embargo deja una puerta abierta a un posible reencuentro más adelante. Con una fluidez sorprendente para su edad y aparentemente con las ideas muy claras, varios colaboradores han sospechado que el discurso de Patricia podría estar asesorado por otras personas expertas, lo que apuntaría directamente sobre la secta de la que ella se desvincula. Además, mantiene el contacto con Félix Steven Manrique, al que se le acusa como su principal captor y líder de la secta. Así, Patricia ha terminado su entrevista con el principal objetivo desde el comienzo de la misma, pronunciar públicamente su interés de solicitar el habeas data, por el que desaparecerían todos sus datos de Internet y los medios de comunicación. 5. México, polémica por un convenio oficial con la ONG de la Voz de la Piedra Angular. Fuente, Zacatecas Imagen. Una ramificación de la secta La Voz de la Piedra Angular firmó un convenio de colaboración con el gobierno del estado de Zacatecas, México, haciéndose pasar por un organismo no gubernamental llamado Embajada Mundial de Activistas por la Paz, IMAP, quienes promueven el cuidado de la tierra y donación de sangre.
También tienen convenios con otros estados de la República, universidades y el equipo de fútbol Santos Laguna de Primera División, impartiendo talleres y cursos a través de la enseñanza holística. Lo contaba el pasado mes de junio el medio mexicano Zacatecas Imagen. La única oficina en México está ubicada en Guadalupe, Zacatecas, donde elaboran actividades para reunir fondos económicos que van a dar a la cuenta de William Soto Santiago, líder de la organización, mientras que la Voz de la Piedra Angular opera en la colonia popular Francisco E. García, de Zacatecas. Según los dirigentes de Embajada Mundial de Activistas por la Paz, tienen registrados 60,000 seguidores en México, 600 en el estado de Zacatecas. Héctor Walter Navarro, abogado mexicano experto en sectas, comentó que la Voz de la Piedra Angular simula ser una ONG internacional para entrar en escuelas y gobiernos para ganar seguidores, y que William Soto Santiago, mensajero final de Dios, de origen puertorriqueño, es seguidor, predecesor de William Marion Branham, un hombre que se autodenominaba el séptimo ángel del Apocalipsis. Es una de las tantas sectas neopentecostales, pero en este caso con particularidades. Como cristianos creen que solo Jesucristo es Dios y niegan la figura de Dios Padre. El dirigente impulsa meterse en escuelas y tratan de aparecer con un discurso ecologista. Él pretende ser Jesús. La sede de ellos, dijo, está en Puerto Rico, donde están construyendo un templo que proclaman como el más grande del mundo. Presencia en Zacatecas. A finales del año 2016 William Soto Santiago firmó un convenio donde estuvieron presentes la secretaria general de Gobierno de Zacatecas, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, y Francisco González de la Cruz, presidente interestatal de la Unión Indígena Wixárika. El evento, registrado por prensa local y en el portal del Gobierno del Estado, fue en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno. En aquella ocasión, Soto Santiago declaró que la misión de la embajada es trabajar por el bienestar, la paz de la familia y la madre tierra, promoviendo la formación de la humanidad, la defensa de los derechos humanos y el planeta a través de programas, proyectos y campañas dirigidas a los ámbitos donde interactúa el ser humano. Consultado por Imagen, Julio César Chávez Padilla, subsecretario de Gobierno, afirmó que no había tal convenio ni firma, solo prestaron facilidades para la impartición de cursos de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, y que llegaron a través de oficina del gobernador. En marzo de este año, IMAP realizó actividades apoyados por la Universidad Autónoma de Zacatecas, firmando un convenio en las instalaciones del Gimnasio de Alto Rendimiento Campus Siglo XXI, donde impartieron el taller Contribución de la Cátedra para la Paz en el proceso formativo del ser humano integral. Como representante del rector Antonio Guzmán Fernández, fungió María Trinidad Romo Guerrero, coordinadora operativa del Consejo de Planeación. María Trinidad Romo Guerrero dijo a través de su secretaria que no sabía nada del tema, que el encargado era Manuel Reta Hernández, coordinador de investigación y posgrado. Él no tenía conocimiento de la presencia de Embajada Mundial de Activistas por la Paz en el campus y telefoneó a Alejandro Aguilera Galaviz, secretario académico, quien explicó que la universidad solo prestó el sitio. En las instalaciones de la Secretaría General de la Rectoría, Rubén de Jesús Ibarra Reyes no quiso otorgar entrevista, su secretaria proporcionó los números telefónicos de los titulares de IMAP en Zacatecas. La Voz de la Piedra Angular. En la calle Francisco Berumen de la colonia Francisco E. García, un sitio popular alejado de la ciudad, se encuentran las instalaciones de la Voz de la Piedra Angular, rebautizada como la Voz de los Arcángeles de Dios, donde anuncian a través de una manta conferencias durante los fines de semana, impartidas vía satélite por el reverendo William Soto Santiago. En el lugar, mujeres preparan galletas para venderlas en las calles y así obtener dinero. El encargado, un hombre identificado como Señor Jaime, de aproximadamente 60 años y aspecto humilde, vive a un lado en una casa de rejas metálicas y se niega a dar explicaciones sobre la Voz de la Piedra Angular. No veo el motivo, no tiene caso. Esto está muy raro. Nosotros anunciamos la palabra de Dios que predica Cristo. Solo alcanza a decir que tienen 15 años de existencia y predican de casa en casa. Vecinos del lugar corroboraron este dato.
Antes de partir del lugar, Sr. Jaime dijo que solo podía ayudar entregando un folleto titulado, Nacidos para servir al Señor Jesucristo, donde viene el nombre de William Soto Santiago y está escrito parte de su pensamiento, donde habla de la redención y la misión en la tierra, invitando a visitar el sitio www.carpa.com.mx. La primera oficina en México. Embajada Mundial de Activistas por la Paz hace 3 meses abrió su primera oficina en México en Calle del Consuelo número 50, esquina con Avenida 5 de Mayo en la Colonia Centro en Guadalupe, Zacatecas. Tienen una organización piramidal y se dividen en alrededor de 10 proyectos, todos para concientizar en educación. La representante juvenil, una alumna destacada de 19 años de edad, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es nieta de un hombre que perteneció hace muchos años a AMISRAEL, otra de las sectas de William Soto Santiago. Su abuelo fue quien instruyó a Eulogio Ayala Santoyo, coordinador de IMAP. Estudiamos el Holocausto, el Decreto de Roma. Enfocamos que para tener una buena educación en el ámbito universitario, es necesaria una educación holística, que seamos educados en un ser trino, alma, espíritu y corazón. En el momento de la entrevista, tenía el brazo amoratado por la constante donación de sangre. Yo estaba muy ansiosa de tener 18 años y poder donar sangre. Yo entré a la embajada como a los 16 años y empecé apoyando a repartir folletos. Relató que existe un convenio con la Universidad Autónoma de Zacatecas para poder implementar sus proyectos con total libertad. Mientras que la subcoordinadora, una mujer de 31 años, relató que tiene un año de pertenecer a la embajada y los conoció a través de una charla que ofrecieron en la Universidad UVC, donde proyectaron un video con el pensamiento de William Soto Santiago. Yo lo vi en el sentido de que hay alguien que está promoviendo algo bueno. Para mí fue extraordinario cuando vi esa convocatoria, esa presencia que tiene el Dr. William, ese amor al trabajo. Dice que la paz es una necesidad, que la felicidad no es una utopía, no es algo inalcanzable. Aportaciones voluntarias. Eulogio Ayala Santoyo, un ingeniero forestal que tiene un taller de carpintería, además de coordinador estatal, tiene funciones en Dirección General de IMAP. Explicó que el propósito es enfocarse en un nuevo modelo educativo, holístico, por eso visitan todos los grados de instituciones educativas. Nosotros no buscamos apoyo económico, buscamos los espacios para poder promover los proyectos que está desarrollando la embajada, que son iniciativas del Dr. William Soto Santiago. La educación está mal, ha descuidado otras partes que son alma, espíritu y cuerpo. Pertenece a la embajada desde su fundación, el 23 de octubre de 2012. Tiene colaborando con William Soto Santiago a partir del año 2000 y lo define como, una persona sencilla que transmite cosas extraordinarias. Soy una persona que siempre me he preocupado por estar buscando, por documentarme. En internet es donde te das cuenta de todo. Cuando estás en una situación desfavorable anímicamente, buscas una alternativa a ese problema que tienes. Fue en ese 2012 cuando William Soto Santiago visitó Zacatecas, ofreciendo ponencias en el Teatro Calderón. Y desde entonces, con un grupo de 10 personas, echaron a andar proyectos. De que nos sostenemos. De aportaciones voluntarias de los activistas. Algunos venden comida en el Jardín La Purísima, Guadalupe. Nosotros andamos en camión. Contó que la estructura de Embajada Mundial de Activistas por la Paz se divide en presidente, secretarios, tesoreros, coordinadores regionales, estatales y locales divididos en 5 regiones del país. El de más alta jerarquía es Francisco Javier Guerra González, de Victoria, Tamaulipas. Afirmó que IMAP tiene convenios firmados con los gobiernos de Durango, Jalisco, Zacatecas, y están en charlas con Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y con el equipo de fútbol Alebrijes de Oaxaca. Apenas el 7 de junio, Club Santos Laguna difundió en su cuenta oficial de Twitter la promoción de donación de sangre en conjunto con Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Soto es su líder, pero no son de su secta.
Pese a que la Embajada Mundial de Activistas por la Paz tiene conocimiento de las actividades de William Soto Santiago en la secta La Voz de la Piedra Angular, dicen que se trata de objetivos totalmente diferentes, aunque coordinadas por el mismo líder. Eulogio Ayala Santoyo, coordinador de IMAP, visitó las instalaciones de Zacatecas Imagen después de la publicación del primer artículo, reproducido arriba, para exigir que también se hable de las buenas acciones de la embajada como su trabajo por promover la paz y la donación de sangre. Reconoció que saben de las labores de William Soto Santiago al frente de La Voz de la Piedra Angular, pero no tiene nada que ver las actividades con la embajada, ellos no promueven religión. Añadió que conoce a señor Jaime, encargado de La Voz de la Piedra Angular, han coincidido en actividades de William Soto Santiago, y se saludan, aunque la finalidad de la embajada no es pertenecer a la secta. Definió a señor Jaime como alguien esquivo, renuente a hablar con personas. Dijo que él sabe sobre las acusaciones contra Soto Santiago, como pedir dinero para enriquecerse con base a donativos y su ideología sectaria. Desde que entró a participar en las acciones de Soto Santiago estudió su perfil, y no ha hallado nada malo en su experiencia al interior de Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Nos manejamos con ellos en temas sociales. Aldo Alberto Ávila Ramírez, coordinador de prensa de Club Santos Laguna, reconoció vía telefónica que desde el semestre pasado empezaron a trabajar en temas sociales con IMAP en su programa llamado Guerreros de Corazón, que replicarán este torneo en todas las ciudades donde juegue el equipo, y se dará énfasis a la donación de sangre, conservación del planeta y actividades para recordar el tema del Holocausto. Aclaró que no hay apoyo económico a Embajada Mundial de Activistas por la Paz, solo una unión de esfuerzos para poder trabajar en conjunto diferentes iniciativas. Ahondó que no sabe exactamente cómo se dio el acercamiento con IMAP, que existe en la institución un área de acción social para trabajar con diferentes instituciones. Al cuestionarle si tienen conocimiento de las actividades sectarias de William Soto Santiago, dijo, nosotros nos manejamos solamente en temas sociales, desconozco el inicio de dónde surge. Pidió no citar sus declaraciones, aunque desde el inicio se le explicó de qué se trataba. Quiero pensar que esta entrevista no es una entrevista porque no se manejó así. Yo nada más te estoy dando información, no pueden citar nada. Mi función no es ser vocero, puedes hacer tu solicitud formal y te pasamos a la persona indicada. El gobierno descarta relación entre la secta y la ONG. El subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, Julio César Chávez Padilla, descartó la relación administrativa entre la IMAP y La Voz de la Piedra Angular. Precisó que en 2016 la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, IMAP, solicitó su registro como organización de la sociedad civil. Nosotros no tenemos conocimiento de que la embajada sea una asociación religiosa. Ellos solo pidieron su reconocimiento legal y hacer saber que estarían trabajando, dijo el funcionario. Dentro de sus objetivos, la IMAP destacó la protección, respeto, defensa, observancia, estudio, promoción y regulación de los derechos humanos con actividades enfocadas a la capacitación, cultura e investigación. En el primer acercamiento con Eulogio Ayala Santoyo y por Memorias en Medios de Comunicación, se comprobó la naturaleza de la embajada por relaciones con la UAS y la CDHEZ para promover el bienestar de la familia humana y la madre tierra. Indicó que no hicieron más solicitudes que posibles acciones coordinadas como el préstamo de espacios públicos y la representación gubernamental en eventos, que ya se ha realizado en varias ocasiones. No tenemos un pacto porque no tenemos esa facultad, un convenio sí. Se señalaba que se hicieron pasar por un organismo no gubernamental llamado IMAP, pero legalmente sí lo son. Nosotros no los catalogamos como una secta u otro grupo porque también comprobaron su reconocimiento internacional. A raíz de la información publicada en Imagen, Chávez Padilla aseguró que personal de la subsecretaría ya investiga las prácticas de la organización y se ha solicitado información precisa a Ayala Santoyo. Con la supuesta relación con La Voz de la Piedra Angular, destacó que no se tiene registro de esta como asociación religiosa, pero sí de La Voz de los Arcángeles de Dios desde 2013 con el apoderamiento legal de Jaime Hernández Chaires, quienes siguen al mismo líder William Soto Santiago.
Por otra parte, en la Dirección de Asuntos Religiosos se tiene el registro de 176 asociaciones religiosas ante la Secretaría de Gobernación. Las religiones predominantes son la cristiana evangélica, católica, los testigos de Jehová y mormones. En cualquier solicitud de registro, se deben acreditar por lo menos 5 años de existencia, sus objetivos y su estructura administrativa. Dicha dirección es la responsable de facilitar los trámites que se realizan en la Ciudad de México para evitar contratiempos. Chávez Padilla comentó que al no contar con partidas presupuestales para ninguna religión, estas optan por establecer una asociación civil. Así pueden acceder a diversos programas de instancias como las Secretarías de Desarrollo Social, de las Mujeres y de Infraestructura, por lo que el caso de la IMAP podría atender a esa medida. 6. España, liberan a jóvenes nigerianas prostituidas y amenazadas con ritos vudú. Fuente, El Español. Agentes de la Policía Nacional de España han liberado el pasado mes de mayo en la Comunidad Valenciana a 4 mujeres obligadas a prostituirse para saldar una deuda, en una operación que se ha saldado con 6 detenidos y la desarticulación de una organización dedicada a la captación, traslado y explotación sexual de mujeres. Lo leemos en El Español. Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, las víctimas, naturales de Nigeria, eran captadas debido a su estado de necesidad en su país, y una vez en España, eran obligadas por la banda, liderada por individuos de origen nigeriano y sudamericano, a ejercer la prostitución para pagar la deuda contraída. Las investigaciones se iniciaron a principios de noviembre, después de que los agentes localizaran en una casa de citas de Valencia a una mujer que estaba siendo obligada a ejercer la prostitución. El local estaba regentado por 2 hermanas que controlaban a la víctima y se quedaban con parte del dinero que ésta obtenía por los servicios que realizaba, mientras que la mujer entregaba la otra parte de las ganancias a su tratante, con el que había contraído una deuda de unos 35.000 euros por el viaje de Nigeria a España. A finales de marzo, cuando otra víctima iba a ser trasladada a Tarragona, se desarrollaron varias entradas y registros policiales en domicilios de Alicante y diversas localidades valencianas, durante los cuales liberaron a 3 jóvenes y detuvieron a los miembros de la organización. En Alicante se detuvo a un matrimonio de origen nigeriano que lideraba la organización, y, mientras la mujer captaba a las víctimas a través de colaboradores en Nigeria y financiaba y supervisaba los viajes y acogimiento y explotación sexual de las chicas, el marido colaboraba en el trabajo. Además, se detuvo a otra mujer en un domicilio de la localidad valenciana de Alacuas considerada la mano derecha de la anterior y dedicada a captar, trasladar y explotar sexualmente a varias mujeres en España, amenazándolas con el rito vudú. Los agentes liberaron a una víctima que tenía controlada en su propio domicilio. Del mismo modo, los policías liberaron de una casa de citas de una localidad de la Ribera, Valencia, a una mujer que estaba siendo explotada sexualmente e iba a ser trasladada ese mismo día a Tarragona. Los agentes detuvieron asimismo a las hermanas que regentaban una casa de citas en Valencia y liberaron a una víctima más, así como a otra en el municipio alicantino de Elda. A todas las víctimas se les coaccionaba con la práctica de vudú con ceremonias en las que les realizaban cortes en el rostro y rituales con animales salvajes, y de esta manera, lograban el sometimiento de las mujeres y la creencia de una muerte segura para ellas o sus familias si denunciaban los hechos a la policía, no devolvían el dinero o se escapaban del control de la organización. De los detenidos, en el caso del hombre con antecedentes policiales, 5 pasaron a disposición judicial y una de las mujeres fue puesta en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando se le requiera. 7. México, polémica tras la destrucción de una capilla dedicada a la Santa Muerte. Fuente, varios medios. Personal del Ayuntamiento de Pachuca, Estado de Hidalgo, México, consumó el pasado 2 de junio el retiro de una capilla dedicada al culto de la Santa Muerte, acción que fue calificada como un atentado a la libertad de culto por el dirigente de la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo, FOIDE, Óscar Pelcastre.
Con maquinaria pesada, el personal del ayuntamiento procedió a demoler la capilla que se encontraba en la banqueta, tras explicar que esta no contaba con permisos, además de quejas que presentaron los vecinos. Lo cuenta el medio mexicano Vanguardia. De acuerdo con los quejosos, el sitio era ocupado por jóvenes que se refugiaban a tomar bebidas embriagantes y fumar. Aunque este jueves no se reportaron protestas por parte de los seguidores del culto a la Santa Muerta, Óscar Pelcastre, autodenominado Obispo Negro, convocó a sus fieles manifestarse contra las autoridades. En su mensaje, acusó que no solo se derribó la capilla de la colonia Felipe Ángeles, sino también la de Mineral de la Reforma, en la colonia La Providencia. Dijo que en los operativos hubo 2 detenidos, lo que no fue confirmado esta noche por autoridades municipales. El líder de ambulantes de la zona metropolitana de Pachuca acusó de intolerantes a las autoridades de Pachuca y Mineral de la Reforma, gobernadas por los alcaldes panistas Yolanda Tellería Beltrán y Raúl Camacho Baños, respectivamente. Manifestación de protesta. Al menos unas 200 personas de diversas colonias de Pachuca, Hidalgo, se manifestaron el pasado 4 de junio frente a la alcaldía para exigir libertad de culto después de que fuera derribada una capilla de la Santa Muerte. Según autoridades municipales, la capilla carecía de permisos para su edificación, además de obstaculizar la vía pública, por lo que se procedió a su derribo, tal como informa el gráfico. Esto provocó que alrededor de unos 200 seguidores de la Santa Muerte se trasladaran hasta la sede de la presidencia municipal donde llevaron imágenes, rechazaron que sin una notificación se haya derribado la capilla y exigieron una explicación al respecto. El secretario de Obras Públicas, Eduardo Sánchez Rubio, señaló que además de incumplir con las licencias de construcción, recibieron una denuncia de los vecinos de que el lugar se había convertido en un centro de reunión de personas alcohólicas y drogadictas. Los seguidores de la Santa Muerte, encabezados por el llamado Obispo Negro, Óscar Pelcastre, acusaron que la acción de las autoridades se trató de intolerancia religiosa, y exigieron respeto a la libertad de culto. Posibles nuevos derribos de capillas. Según leemos en el Independiente de Hidalgo, Enrique Viveros López, vecino de la colonia La Raza, la Virgen de Guadalupe lo ayudó a salir adelante y también unió a los vecinos, pero la alcaldía de Pachuca derribó su capilla y amenaza con destruir otras 60, lo que causó la alarma de los habitantes de Cubitos y Felipe Ángeles. Los habitantes de ahí retiraron las imágenes de las otras capillas, ante el temor de que sean demolidas, y a la vez piden que la presidencia municipal proporcione un lugar para reconstruir la que destruyó. Es un dolor que no te puedo decir, porque estuve cuando inició la construcción de la capilla hace 16 años, nos pegaron donde nos duele, pero nos va a fortalecer, cuenta a unos metros de un mural de la Virgen de Guadalupe adornada con 2 palomas. Es delgado, tiene una virgen tatuada en el antebrazo, joven, moreno, y dice no tener miedo de que le pase algo por cuestionar a la autoridad. Viveros López logró rescatar la imagen antes de que los trabajadores de obras públicas demolieran la capilla, pero se pregunta dónde quedó su fe y su costumbre de reunirse con sus familiares cada año para agradecer a la Virgen lo que da la vida. Tras una reunión de vecinos celebrada el 2 de junio, Viveros López aseguró que habitantes de La Raza, Felipe Ángeles y Cubitos están a la expectativa ya que la alcaldía marcó más capillas para derribarlas. Acompañados de policías municipales, los trabajadores de obras públicas llegaron sin denuncia alguna para derribar, bajo el argumento de que obstaculizaba el libre tránsito, la capilla que no había tenido ningún problema durante administraciones pasadas. Pero Viveros López confía en que los habitantes de La Raza no permitirán que la alcaldía tire más capillas. El pueblo se va a unir, somos vecinos unidos, no nos vamos a dejar. Ese miedo que tenía la gente ya pasó. Viveros López forma parte del comité responsable de la capilla y cuenta que fue construida para disminuir los índices de drogadicción entre los jóvenes de la colonia, así como atenuar la inseguridad. Cada vecino puso un granito de arena para construir esa capilla, todos cooperamos, alrededor de 40. La Raza está ubicada en la parte alta de un cerro que domina la capital del estado, entre casas a medio construir, callejones empinados y cientos de escalones, un lugar que por años ha protagonizado la nota roja. Nos tienen en un aspecto que no
Sea el Cerro de Cubitos, La Raza o Felipe Ángeles, nos tienen en el aspecto de que somos vagos, malvivientes. Dicen, se drogan, hacen desmanes, cuando las cosas en estas colonias han cambiado, afirma Viveros López. Las quejas del obispo negro. La sangre de Óscar Pelcastre, dirigente de la Federación de Organizaciones Independientes de Hidalgo, FOIDE, brota de su dedo y mancha la cara de la niña blanca que fue colocada frente a la Casa Rull. Su voz amplificada por varias bocinas altera la parte vieja de la capital, corre en medio de los carros y choca contra las paredes de los comercios de pastes, cantinas y cocinas económicas, tiendas de ropa. Pide que la presidencia municipal se disculpe ante la imagen de la Santa Muerte y advierte que ya vienen en camino los hijos de la medianoche molestos por la destrucción de una de sus capillas. Una camisa blanca con la leyenda de la Santa Muerte, una tensión constante en la mirada, un actuar nervioso como a la espera de algo. Todos lo observan. Pelcastre pide respeto a la libertad de profesar cualquier religión. La puerta principal de la presidencia municipal de Pachuca permaneció resguardada por policías. En algún momento, el titular de la Secretaría de Seguridad Guillermo Vergara Aguirre pidió a Pelcastre entrar a la alcaldía para platicar. Después de media hora, salió acompañado por el secretario general Rubén Muñoz Saucedo. Los acuerdos, un padrón de capillas y reubicar aquellas que impiden el tránsito en la vía pública. Muñoz Saucedo con la cara de ojalá ya no regrese. 8. Multan a 2 curanderas mexicanas por practicar la magia negra contra sus vecinos. Fuente Cuadratín. 2 mujeres vecinas de la comunidad de Aguaixpa del municipio de San Felipe Orizatlán, estado de Hidalgo, México, fueron multadas de acuerdo con los usos y costumbres después de que pobladores las acusaran de cometer actos de brujería. Según leemos en Cuadratín, los hechos se registraron en la mañana del pasado 1 de abril, cuando ambas curanderas, identificadas como Juliana N. y Marcela N., fueron citadas a una reunión donde se les avisó que se les impuso una multa de 10,000 pesos a cada una ya que presuntamente practicaban la magia negra. La decisión se tomó tras la queja de varios vecinos, que aseguraron ser víctimas de los actos de brujería de ambas mujeres, por lo que las autoridades de la comunidad impusieron la multa. Durante la reunión, las autoridades y los propios vecinos acordaron que si las mujeres insisten en practicar la magia negra, las desterrarán de la comunidad. 9. Argentina, barajan la hipótesis de un ritual en el asesinato de un niño de 4 años. Fuente, La Voz del Interior. La madre del niño de 4 años cuyos restos aparecieron en Pilar, Argentina, permanece detenida. Pese a que confesó, la fiscalía sospecha que la mujer no cuenta todo y encubre a alguien. El cadáver fue encontrado el pasado 9 de junio a la noche en una construcción abandonada, tal como cuenta Augusto Laros en La Voz del Interior. Pese a que la joven llamó a la policía y confesó haber matado a su pequeño hijo de 4 años y a que, incluso, llevó a los agentes hasta el lugar a donde encontraron los restos del niño en Pilar, para la justicia provincial aún falta casi todo por aclarar. Es que 5 días después de descubrirse una historia de espanto en esa localidad ubicada a 45 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en el departamento Río Segundo, las certezas no abundaban, solo está claro que Luciano fue asesinado. En el medio, sobran las conjeturas. Desde que el niño fue fruto de una serie de violaciones hasta que pudo haber sido víctima de un ritual de magia negra en el que participaron otras personas, las especulaciones que giran en torno de este drama lo hacen cada vez más oscuro. El viernes 9 de junio a las 22:17, Paola Patricia Cuartara, 30, llamó al 101 y confesó, no doy más, hace 3 meses cometí una locura. Maté a mi hijo. Esa misma noche, la mujer esperó a los policías a un costado del camino, en una zona rural alejada del pueblo, y los llevó hasta una construcción abandonada. Allí los agentes hallaron los restos del pequeño asesinado. Luciano Gabriel Cuartara había nacido el 7 de febrero de 2013. El cuerpo ni siquiera estaba enterrado. Lo habían dejado como sentado, graficó una fuente con acceso al caso.
Según dijo Paola, para matarlo le ató las manos y le puso una bolsa en la cabeza. Y agregó que tomó semejante determinación porque no podía superar la muerte de otro hijo recién nacido, que falleció en julio pasado por causas naturales. Sin embargo, a los investigadores hasta ahora nada les cierra. Por eso, no descartan que haya participado otra persona. Y que Paola no esté contando toda la verdad. Creemos que encubre a alguien, deslizó un informante que sigue de cerca el caso. Al mismo tiempo, todavía no está claro si la mujer tiene algún problema mental, tal como aseguran varios en Pilar. La fiscal de Río Segundo, Patricia Baulies, dijo que se analiza si Paola era abusada, ya que también hay versiones que así lo aseguran, aunque aún ningún testigo declaró algo en este sentido. Tienen que estar dispuestas a declarar esas personas que dicen eso. Si me tiran una punta voy a hacer examen de ADN y si me sale uno positivo voy a hacerle a todas las hijas de las hermanas de Paola. Es importante determinar las circunstancias en las que la mujer hizo esto, porque sería un atenuante para su pena, indicó la fiscal. Un abuelo, parapsicólogo que ayuda a la gente. Consultada sobre la otra hipótesis, que indica que Luciano pudo haber sido asesinado en una suerte de ritual macabro, Baulies se mostró al tanto, no me extrañaría lo del sacrificio. Hay quienes dicen que el padre de Paola se dedica a la magia negra. Es otra línea en la que se está indagando. En ese sentido, vecinos de la zona donde vive la familia de Paola dijeron que unos días antes del hallazgo del cuerpo de Luciano vieron gallinas colgadas en el lugar donde fue encontrado el cadáver, al parecer como parte de un ritual. Los padres de Paola se separaron hace 18 años y tanto Paola como sus 4 hermanas se quedaron a vivir con el hombre. Noelia, una de las hermanas, aseguró que Paola no fue abusada en el círculo familiar y aún describe que el cadáver encontrado sea su sobrino. Paola nos dijo que Luciano estaba en San Luis con su padre. Hacía varios meses no lo veía, pero le creí, argumentó al ser consultada sobre los motivos que llevaron a que nadie buscara durante estos meses al pequeño. Es que a nivel oficial no había ningún registro que indicara que Luciano estaba desaparecido. O sea, si Paola no llamaba a la policía, hoy nadie buscaría al pequeño asesinado. Si bien la mujer dijo que lo mató hace 3 meses, en la causa se especula con que todo sucedió el año pasado, en noviembre. Noelia contó que Paola actualmente vivía en Tanti con una nueva pareja. El otro día vino a visitarnos y nos dijo que había matado a Luciano, después se lo dijo a la policía, agregó. Al ser consultada por las versiones de un ritual macabro, Noelia dijo que padre no hace magia negra, sino que es parapsicólogo y ayuda a la gente. Paola tiene otra hija, de 12 años, que siempre vivió con su abuelo, al que llama papá. Cuando Luciano nació, Paola estaba en pareja con un hombre varios años mayor que ella, de apellido Ferreira, quien durante un tiempo creyó que era el padre biológico del niño. Sin embargo, tiempo después comenzó a sospechar que ese hijo no había sido engendrado por él, por lo que fueron a tribunales y se sometieron a un examen de ADN que confirmó que él no era el padre, por lo cual se separaron. Desde entonces, Ferreira insistió varias veces para que los funcionarios de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF, fueran a la casa de Paola y de sus hermanas para constatar cómo vivían. Pero nunca fueron, se quejó. En tribunales de Río Segundo varios recordaron cuando Paola llegaba a esa sede judicial con Luciano, en medio de aquella disputa que terminó con el estudio de ADN. Y, lejos de lo que podría pensarse ahora, todos dicen que ella se mostraba muy cariñosa con el niño y jamás notaron nada extraño. 10. El lado oscuro de la homeopatía y otras terapias alternativas. Fuente, Huffington Post. Reproducimos a continuación el artículo que con el título, La homeopatía, una nueva fe, ha publicado recientemente el medio digital Huffington Post, firmado por Maria Aniels Viladot, doctora en psicología social y escritora. Leo, la muerte en Italia de un niño de 7 años por una otitis tratada solo con homeopatía. Se me cae el alma a los pies. La homeopatía es objeto de refutaciones de lo más serias en las publicaciones científicas de más prestigio.
A las atrocidades mundiales que vivimos sumámosle este horror, la estupidez de los padres que, por creencias falsas e ignorancia, optan por curar a los hijos con homeopatía, madres que durante la gestación no toman expresamente proteínas y padres y madres que las eliminan de las dietas alimentarias de sus criaturas. Y tal vez el caso más clásico del paraguas alternativo son los padres antivacunas y, en consecuencia, los nuevos brotes de sarampión, viruela y rubéola cuando pensábamos que eran enfermedades casi del todo erradicadas. Todas ellas, enfermedades muy graves que, si no se fulminan debidamente, tienen múltiples efectos y dejan secuelas perniciosas hasta llegar a la muerte. Pero no caigamos en la trampa de mezclarlo todo. La medicina natural tiene una cierta eficacia, muy limitada, pero a fin de cuentas en algunos casos la tiene. Es cierto, por ejemplo, que una infusión de tila tiene unas modestas propiedades ansiolíticas, y ello está explicado científicamente. Obviamente, la medicina natural no puede considerarse sustitutiva de la medicina real, pero sí, de vez en cuando, complementaria. La homeopatía no es una medicina natural y tiene un 0,00% de eficacia. Por lo tanto, vaya por delante que defiendo y me gustan la agricultura ecológica, los productos naturales de proximidad, el consumo responsable, la reflexoterapia, el yoga, la acupuntura, la meditación. Pero de ninguna manera abrazo al 100% el mundo alternativo. Me parece que hay alternativas naturales saludables y otras que se postulan como dogmas de fe que coartan la libertad de las personas y que son nefastas en todos sentidos. En cualquier caso es un fenómeno de hoy en día que parte de un concepto muy vasto y complejo. Hay muchas posturas, muchas maneras de ser alternativos y muchas cotas y rasantes. Pues bien, desde hace tiempo, un nuevo establishment pseudo-médico y pseudo-psicoterapéutico se extiende como una plaga de pulgón, sustentado en creencias irracionales se dedica a jugar con la salud y el bienestar de las personas. Me refiero a todo este mundo paralelo que monta sus puestos y ofrece prodigios portentosos. Me refiero también en aquellos que se aprovechan del dolor de la gente, de la necesidad de buscar soluciones y consuelo a sus problemas a veces terribles para sacar rédito. Tanto si actúan con cinismo o de buena fe, una gran mayoría hacen usurpación profesional, ejercen sin títulos académicos reconocidos que los avalen y la mayoría ni siquiera tiene ninguna licenciatura. Son pseudo-médicos, pseudo-psicoterapeutas y pseudo-psicólogos falsos y arrogantes, fanáticos de los productos y las técnicas milagro, charlatanes narcisistas que hacen yacer a los incautos pacientes sobre mantas en el suelo de dudosa limpieza y algunos incluso rezan mandalas como una letanía o blandan un péndulo. Charlatanes que se ofrecen como especialistas, como expertos, como los grandes entendidos en la materia, guiados por misteriosas doctrinas incuestionables, caídas del cielo o de un gurú casi siempre de nombre extranjero. Charlatanes que utilizan procedimientos y herramientas mentales ilusorias desprovistas de base científica y que prometen a sus clientes peras al olmo, la curación de la angustia, de la ansiedad, los sentimientos de culpabilidad o de lo que sea mientras los bolsillos se llenen de billetes. Sectas pseudo-sanitarias, sanadores y ONG que explotan negocios para lucrarse de la debilidad, la incultura y la ingenuidad. Todo un montaje de comercialización y usura a base del engaño y la estafa. Son aquellos que pretenden curar el SIDA o el cáncer con luz azul, con pensamientos positivos o con técnicas de imaginación. Y todo este bulto de despropósitos tan nefasto como lucrativo se esparce por las redes sociales como una mancha de aceite. Es un escándalo, una inmoralidad y una absoluta falta de responsabilidad social. Grupos y personas individuales que proceden con impunidad, que actúan en el vacío legal que desgraciadamente debería rellenarse con urgencia de leyes y normativas. Grupos y personas que se aprovechan de la confusión y el desencanto que significa el mundo que nos rodea. Que se aprovechan de la ignorancia sobre la ciencia y el miedo que produce el desconocimiento. Me entero que este pasado mes de marzo la Organización Médica Colegial ha creado un observatorio contra las pseudociencias, las pseudoterapias, el intrusismo y las sectas sanitarias. Se trata de una red colegial estructurada a nivel estatal que permite compartir y transmitir información contrastada, verificada y validada sobre este tipo de acciones doctrinarias.
una iniciativa para salvaguardar la salud y la seguridad de la ciudadanía. Este proyecto nos alivia, constituye, sin duda, una reacción de lucidez ante tanta petulancia fanática y del fraude deliberado. El observatorio mencionado tendrá un trabajo ingente. De momento, el 53% de los españoles confía en mayor o menor medida en los productos homeopáticos. Pero más allá de esto, ¿qué es lo que ocurre con los alternativos, pseudo-médicos o pseudo-psicólogos? No hablo de los falsos alternativos, de esos que engatusan y se aprovechan a mansalva del miedo y la debilidad humana, sino de los que se lo creen profundamente. Los alternativos cuestionan el statu quo, buscan la autenticidad, y eso me parece de lo más loable. Pero ¿cómo explicamos este rechazo tan frontal al establishment médico y psicológico instituido con el rigor de la ciencia? Porque en realidad de eso se trata, de un alejarse o mejor dicho de un no sentirse perteneciente al grupo de la mayoría que, en el caso del que hablamos, abarca los conocimientos objetivos de la ciencia como una aportación de las más importantes desde que apareció la humanidad. Buena parte de lo que ocurre con los alternativos, pseudo-psicoterapeutas es que ante una sociedad tan atomizada buscan refugio en un grupo que les dote de distintividad y así revigorizar la autoestima diluida en el magma de la vida actual. Los pseudo, se conozcan o no personalmente, comparten las mismas creencias, las mismas normas y comportamientos estereotipados, y eso les refuerza el sentimiento de identidad al grupo de pertenencia. Rechazan por sistema lo que les parece una imposición y llevando la contraria obtienen reconocimiento, son admirados y respetados. Pero está claro, cogen el atajo y de un día para otro se autoproclaman terapeutas de todo tipo, luciendo unas titulaciones, si es que las tienen, que hacen reír mientras que los que son avalados por estudios científicos reconocidos se rompen los cuernos para poder practicar su trabajo con rigor. Quizás los modelos médico y psicológico requieren miradas críticas, pero lo que no se puede decir es que no son modelos honestos e íntegros. Y lo que es seguro es que sus conocimientos de partida no se fundamentan en el esoterismo y el oscurantismo. Lo que es seguro es que no se basan en ideas, teorías y propuestas de efectividad más que dudosa, poniendo en serio peligro la salud y el bienestar de las personas. Es cierto que en la medicina real y la industria farmacéutica hay mucho son of a bitch, y muchas cosas mejorables, pero comparado con estos desaprensivos es un mundo perfecto. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.